Buenos días a todas ustedes, todos ustedes, en esta nueva edición de nuestra serie sobre la resurrección que de cierta manera va haciendo eco al tiempo litúrgico que vivimos en este momento. Acuérdense del título general de la serie, hablar de resurrección en un mundo de muerte. Hoy día voy a enfocar un aspecto de esta fe en la resurrección que los textos del Evangelio de Juan que hemos tenido en la liturgia en los últimos días han evocado de manera repetida, y es nuestra propia resurrección. Es uno de los artículos de nuestro credo, que vamos a resucitar de entre los muertos, y Juan en varias oportunidades dice o pone en la boca de Jesús que el que cree en él, en Jesús, va a resucitar. Yo lo resucitaré en el último día. Pero en el contexto de pandemia que vivimos y en la mentalidad de hoy, este lenguaje parece un poco difícil, no solamente de entender, pero hasta de tragar. Entonces creo que vale la pena reformular, tratar de comprender de otra manera, de manera quizás menos literal, lo que entendemos por este artículo de nuestra fe, que es nuestra propia resurrección. Voy a poner como título de esta meditación una frase de la carta a los Colosenses de San Pablo. Si hemos resucitado con Jesucristo, busquemos las cosas de arriba. Esta misma frase de los Colosenses nos incita a pensar que la resurrección no es o no será un hecho en el futuro, sino un proceso que tiene que ver con la fe, como si la fe pusiera en marcha un proceso permanente de liberación, y que esta promesa de resurrección tiene que ver con este proceso liberador de la comunidad creyente y de cada discípulo y de cada discípula, la fe siendo como la inauguración, el punto de partida de este proceso que nunca tendrá fin. Para darme a entender, quisiera partir más bien de situaciones de esclavitudes o de falta de libertad, partiendo del Evangelio mismo y de los hechos de los apóstoles que estamos proclamando a lo largo de estas semanas, y que justamente contrastan con este proceso de liberación. Parto primero del cenáculo donde los 11 se han refugiado y encerrado con cerrojos para que nadie penetre. Están confinados, esa es una palabra que está de moda entre nosotros, están confinados los 11 apóstoles en el miedo y la vergüenza, miedo de que los atrapen y los condenen por haber sido parte del grupo de Jesús, pero sobre todo vergüenza de haber abandonado el barco en el momento más trágico. Entonces, están confinados en un lugar, encerrados en un lugar, pero sobre todo encerrados en sí mismos y en sí mismas. Y en este contexto de atadura, de cerrazón, de miedo, de vergüenza, los evangelios nos cuentan que el resucitado surge en medio de ellos, atravesando las puertas, las paredes, los muros, y prescindiendo tranquilamente de todos los cerrojos. O si quieren, la figura del resucitado aparece como el hombre libre por excelencia, a quien ya nada le impide ser.
existir. Y es justamente la expresión que va a utilizar de manera repetida el resucitado, este hombre libre, ¿ya? Va a decir, soy yo, no tengan miedo. Yo creo que este soy yo, que a la vez es la definición por excelencia de Dios, la autodefinición de Dios en la zarza ardiente, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús entra y resucitado como el hombre perfectamente libre, que nada ata y nadie ata y nada impide caminar, él se presenta como el yo soy, no tengan miedo. Y quizás esta expresión de Jesús tiene que ver con la novedad y el proceso de resurrección que nos incumbe a nosotros mismos, ¿no? Nosotros también estamos en un momento, en un proceso donde vamos a poder poco a poco decir, yo soy. Y entonces no tengan miedo. Yo soy ese hombre libre, esa mujer libre, es decir, resucitado, que ya nada impide atravesar los obstáculos de la libertad, como son el miedo y la vergüenza. Acuérdense que en este mismo Evangelio de Juan, Pedro, a ser interrogado por la sirvienta, cuando ahí se están calentando en el atrio de Caifás, cuando le pregunta, o la mujer le dice, pero tú eres uno de sus discípulos, él va a decir, no soy, no soy. Eso es la expresión del esclavo. Eso es la expresión del que no ha sido liberado, no ha sido resucitado. Entonces, el yo soy del hombre libre, Jesús resucitado, que atraviesa todos los límites, es una invitación a nosotros mismos, a nosotras, a llegar poco a poco del no soy del esclavo al yo soy del resucitado hombre y mujer libre. Superar el miedo y la vergüenza para reconocer nuestra misión y nuestra vocación liberadora, ¿no? Eso es, creo yo, buscar las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Jesucristo, entonces busquemos las cosas de arriba, es decir, empecemos ese proceso de yo soy un hombre y una mujer libre. Para entrar en este proceso, los discípulos, los apóstoles van a tener que salir del cenáculo y volver a la realidad. Y creo que el capítulo 21 de San Juan en este sentido también tiene que ver con este camino oneroso, difícil, pero realista de resurrección, es decir, de liberación. En el capítulo 21 se nos cuenta que Pedro, después de la resurrección, decide volver a la pesca, que había abandonado, acuérdense, para seguir a Jesús, ¿no? Vuelve a la realidad, a la densidad de lo real, y es en esta realidad donde se va a reconformar más o menos la comunidad en lo cotidiano, en lo banal. Es en ese contexto de la realidad cotidiana y banal que van a reconocer a Jesús en el comer, en el pescar, en el Evangelio de Lucas más bien, en el caminar con los discípulos de Maús, ¿no? Son, yo diría, estos hechos reales, estos pequeños compromisos de la realidad cotidiana que nos incumben también a nosotros en la vida real, ¿ya? De pescar, comer, trabajar, caminar. Estos son las terapias de liberación que tienen que ver con este proceso de resurrección nuestra. Hay una segunda temática, si quieren, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, que tienen que ver con esclavitud, con encarcelamiento y liberación, y es el tema de las cárceles en los Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles
van a experimentar varias veces la prisión, la cárcel, por motivos diversos. Pero claro, la cárcel de los Hechos de los Apóstoles es casi lo contrario del encarcelamiento voluntario en el cenáculo. Acabo de decir que el cenáculo era una esclavitud voluntaria, un encerramiento, una cárcel en el miedo y la vergüenza. En el caso de los Hechos de los Apóstoles es todo lo contrario. ¿Ya? Las cárceles son como las consecuencias de la libertad resucitada y resucitadora de los discípulos, ¿no? Pedro y Juan sobre todo, pero el conjunto de los discípulos, Esteban, van a actuar y a hablar con una libertad extraordinaria, hasta teniendo libertad de transgredir las órdenes del Sanedrín, por ejemplo, ¿no? Hasta desobedecer a los hombres para obedecer a Dios, como va a decir Pedro al Sanedrín. Entonces, la cárcel de los Hechos es como la consecuencia de la liberación. Y entonces entendemos que cada vez hay un ángel que va a venir a sacar a Pedro, a Pablo, a Juan de estas prisiones que son la consecuencia de su proceso de liberación resucitada. Claro, los relatos son un poco milagrosos, míticos en el fondo, simbólicos de lo que significa precisamente caminar como resucitados y resucitadas en un mundo de opresión, ¿no? De corrupción, de mentira, etc. Y ahí hay diferentes formas de intervención milagrosas, entre comillas, ¿no? Que quisiera trabajar un poco. En el caso de Pablo, por ejemplo, su oración, se dice que estaba cantando con sus compañeros, estaba cantando los salmos. Y mientras estaban cantando y que los demás presos estaban escuchando los salmos, se produjo un terremoto liberador. Entonces, quizás en nuestro proceso de resurrección, liberación, quizás tenemos que privilegiar en un primer momento la fuerza telúrica, diría yo, de la oración. Creo profundamente que en este tiempo de cuarentena, de encerramiento, de confinamiento, la oración tiene fuerza telúrica, la oración es un verdadero terremoto, ¿ya? Es como un rayo que sacude la casa. En el caso entonces de este episodio de Pablo y sus compañeros, las puertas se abren, las cadenas se rompen y casi que el jefe de la cárcel se suicida al ver lo que ha pasado. Pero finalmente la fuerza telúrica, la fuerza de terremoto de la oración, es también una forma de evangelizar. Y toda la familia del carcelero se va a convertir y van a comer juntos, en fin, ¿no? Esa es una primera pista en ese proceso de resurrección, liberación. La oración telúrica en este momento de encerramiento. La segunda experiencia, que son varias, ¿no? O sea, hay dos liberaciones de Pedro, si no me equivoco, en los Hechos de los Apóstoles, y Pedro más bien en vez de orar está durmiendo, pues claro, es más en la personalidad de Pedro de estar durmiendo, ya estaba durmiendo también en Getsemaní, acuérdense, ¿no? También dormía en la transfiguración. Es un poco la característica de nuestro querido Pedro, ¿no? Entonces, está durmiendo una vez más, está en la inconsciencia, como muchos creyentes, ¿no? No somos mala gente, pero estamos dormidos, y en particular en un tiempo donde necesitaríamos del terremoto de la oración, ¿no? En Getsemaní, lo que decía Jesús era también eso: oren, oren, ¿no? Bien, entonces, en su sueño, como que
un ángel viene a despertarlo. Entonces la resurrección como despertar de la conciencia, despertar de nuestra fuerza de espíritu en cada uno de nosotros y de nosotras, en cada grupo, en cada comunidad, en cada familia, en cada pueblo. Hay una fuerza espiritual capaz de despertarnos, ¿no? Y creo que los ángeles que despiertan a Pedro y después lo hacen pasar como si nada, de una puerta a otra, las puertas se abren como si fuera automático, ¿no? Puertas automáticos de aeropuerto, y se encuentran en la calle, en la mera calle, y ahí desaparece el ángel. Qué interesante que la fuerza espiritual tan dormida en nosotros es capaz de abrir todas las puertas de nuestras cárceles. Entonces, reconectar con el Espíritu Santo en nosotros y entre nosotros determina la fuerza liberadora de nuestra resurrección. Y finalmente, hay una tercera fortaleza, una tercera energía resucitadora en la historia de los hechos de los apóstoles, y es la capacidad de transgresión. Pasar del miedo, del cenáculo y de la vergüenza a la transgresión audaz de los hechos de los apóstoles, ¿no? Cuando Pedro dice tranquilamente, vamos a desobedecerles, no podemos obedecerles a ustedes, ¿no? Y esta desobediencia espiritual, esta desobediencia es camino de resurrección. ¿Cómo tener la audacia de salir del carril, de salir de la conveniencia en este momento a todo nivel, que sea a nivel de la pandemia, que sea el nivel de la política de nuestro país? Yo creo que estamos en una encrucijada, que vamos a seguir con el carril de siempre. El carril de siempre es que nos han dicho que las cosas no pueden ser diferentes, ¿no? O sea, muchas veces nos dicen, bueno, este sistema neoliberal no hay otro posible, no hay otro posible. ¿Qué vamos a hacer, pues? Quedemos en el carril, aunque sea para llegar a la pared, ¿no? No, yo creo que para poder entrar en el proceso de resurrección colectiva, en este caso, hay que ser capaces de transgredir lo que es contrario a la dinámica del reino de Dios. Y creo que en lo político hay muchísimas cosas. En primer lugar, la corrupción, la mentira, el olvido de las mayorías pobres, ¿ya? La delincuencia política, que es la regla en nuestro país, ¿no? Hay muchas cosas que son contrarias al Evangelio. Y nos dicen, ¿pero qué vamos a hacer? Pues así es, no hay otra solución. Sí hay otra solución. Y la otra solución está dentro de nosotros. Es esta capacidad de imaginar otra cosa fuera del carril. Fuera, pero eso va a depender no de tal o tal político, de tal o tal partido, sino de la resurrección de nuestro pueblo. Esa capacidad de abrir las puertas, de romper las cadenas y de imaginar todos juntos una vida resucitadora y una vida resucitada para todo nuestro pueblo. Creo que hoy día, pues se habla mucho de eso, ¿no? Es la sociedad civil que tiene que marcar el programa, no tal o tal partido, no tal o tal ideología, sino la sociedad civil tiene que tomar la batuta, una sociedad civil resucitada. Y estamos en un país donde todavía el lenguaje del lenguaje religioso de la Iglesia Católica todavía está presente en las mentes, la resurrección como proceso permanente de liberación, pero para eso hay que salir de lo que nos han dicho que siempre será así, que vamos a hacer así, es el Perú. No puede cambiar, sí puede cambiar si somos, en particular pienso en los jóvenes, una generación de resucitados resucitadores. Avanzo un poco y miro la expresión de Jesús, los resucitaré.
lo repite varias veces en el capítulo 6 de San Juan. Es posible que resuciten. No, no, no. Si creen, ya están en la lógica de la resurrección, ¿no? Si creen en Jesús, los resucitaré. Es una afirmación sin ninguna duda posible. Entonces, el reino que Jesús inaugura y propone es un proyecto de liberación del miedo. Tantos de nosotros en este momento tenemos miedo a estar a menos de 1,50 m, 2 metros, miedo. Ahora se nos dice que hay que poner 2 mascarillas, que vamos a escuchar de las palabras que nos vamos a decir. No podemos tocarnos, no podemos visitarnos, no podemos celebrar a la mamá, ¿ya? Entonces, estamos envueltos en el miedo y la cobardía. Cuando Jesús dice, los resucitaré, las resucitaré, es un anuncio sí o sí firme de la liberación del miedo y de la audacia creativa. Es el tiempo de testimoniar, los creyentes, pero también los demás, ¿no? De dar testimonio de que algo totalmente diferente está en camino a partir de abajo. Y ahí me encanta el episodio de los diáconos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es muy interesante. Partió de una injusticia, se trataba de manera segregacionista, diríamos, a las viudas de los helenistas, un grupo social, un grupo cultural desfavorecido en la comunidad, y se privilegiaba a los judíos, grupo favorecido, aristocracia de la religión, ¿ya? Entonces protestan, pues claro, hay que protestar, y los discípulos, los apóstoles dicen, no conviene que nosotros nos preocupemos de esas cosas materiales, nombren a 7 de ustedes para que se encarguen de cuidar la justicia, ¿ya? Entonces, muy interesante. Pero bueno, después de una persecución rabiosa contra la iglesia, todos huyen y los diáconos que habían sido formados para cuidar la justicia se transforman como por milagro en anunciadores, ¿no? Anunciadores, se vuelven apóstoles ellos mismos. En estos últimos días veíamos, por ejemplo, a Felipe, Esteban, que proclaman con una audacia, una libertad, una ausencia total de miedo, ¿ya? O sea que se han vuelto creativos y desde su propia cultura y desde su propia situación proponen un camino nuevo de liberación, de resurrección. ¿Cómo no escuchar eso desde la diversidad de nuestras culturas, de nuestras generaciones, de nuestras convicciones y espiritualidades, ¿no? Es la hora de empezar a dar testimonio que otro mundo es posible según la vieja fórmula. Pero esto supone nuevas prioridades, ¿no? Las prioridades que la sociedad dominante nos ha impuesto es estudiar para tener plata, prestigio, y finalmente el objetivo de todo es el consumo, ¿no? Consumo, consumo, consumo. Lo que nos dice la carta a los colosenses es: busquen las cosas de arriba, no solamente el alimento perecedero que nos venden en la propaganda, en la plaza digital, etc. Somos bulímicos, nos han transformado en puros consumidores. Somos como esos chanchos que engordan contra su voluntad. Eso es lo que somos. No, hay que buscar las cosas de arriba. ¿Qué cosa es las cosas de arriba? Miren pues los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es el compartir entre nosotros, es que nadie tenga hambre, que nadie consideraba como suyo lo que tenía. Es eso, las cosas de arriba. Es una nueva dinámica de relaciones fraternas, filiales, amorosas, son las cosas de arriba. Entonces, dejemos de ser estos animales engordados artificialmente por el mercado y empecemos a correr
libremente como resucitado hacia una sociedad amorosa, una sociedad de nuevas relaciones. Claro, esto es un proceso lento, inacabado, con retrocesos. Hay que enderezarse poco a poco, como el niño que empieza a caminar, ¿no? La resurrección es algo progresivo. Han visto los niños que empiezan a caminar, ¿no? Se enderezan, se doblan, vuelven a caer, no se atreven y poco a poco se enderezan. El resucitado es el que está constantemente enderezándose para mirar las cosas de arriba y no solamente como mis alpacas que están aquí al frente, pasan la vida mirando el pasto, ¿no? Pero también nosotros estamos un poco así, los consumistas, ¿no? La libertad de Cristo que atraviesa las murallas es la libertad a la que nosotros hemos sido llamados, ¿no? Si hemos resucitado con Él, vayamos en ese camino de la libertad. Y termino con algo que me llama mucho la atención en todos los relatos de la resurrección, es que Jesús está desnudo. Y en la Biblia, el Jesús resucitado está desnudo. Se nos dice que dejó las vendas, el sudario, etc. ¿Ya? Y saben que en la Biblia la simbólica, la desnudez, es el estado primitivo de la humanidad, ¿no? Adán y Eva estaban desnudos, pero no sentían ninguna vergüenza, justamente, ni miedo ni vergüenza, las dos cárceles que nos hemos inventado, ¿no? El pecado original es el miedo y la vergüenza, ¿no? Es la omnipotencia, la competitividad, pero también el miedo y la vergüenza ante el otro. Entonces, el resucitado es un hombre o una mujer, ¿no?, que reasume su vocación primitiva, original, de transparencia, de no tener miedo, de no tener vergüenza del otro, de estar abierto al otro. Ese es el resucitado. La diferencia entre Adán y Eva y Cristo resucitado es que está desnudo pero herido. Adán y Eva van a tener ganas, y toda la humanidad y nosotros, de tapar, de esconder, de ocultar nuestras heridas, ¿no? Y por eso nos da miedo estar desnudos, ¿no? Porque justamente vamos a enseñarnos esas heridas. El resucitado es aquel que se liberó del miedo y de la vergüenza de Adán y Eva, de la humanidad, ¿ya?, y que se atreve a empezar una nueva creación, un nuevo Edén, de la confianza herida, ¿no?, de la confianza entre heridos. Bueno, la resurrección entonces es un camino de retorno al Edén con Jesucristo, pero a partir de nuestra historia herida, yendo a pescar de noche con Pedro.